La semana anterior hablamos hernia de disco, el tema cómo aparecían, cuáles son los posibles abordajes, qué síntomas teníamos. Hoy lo tenemos nuevamente, le damos la bienvenida, bienvenido Luciano, porque hay que decir, bienvenido, ¿eh? Bien, buen día. Que Gracias. el ida y vuelta también y lo que genera esta columna es que la gente también se enganche, que pregunte y que a través de esto pueda generar alguna duda que te la lleve al consultorio. Sí, justamente veníamos charlando en la previa esta posibilidad de que es habitual. Continuando con el capítulo anterior de hernia de disco, sabíamos que, y habíamos descrito un artículo interesante que se había publicado, en donde tomaron una muestra significativa de población que era asintomática, es decir, estas personas no presentaban síntomas. Lo que hicieron fue someterlo a estudios de resonancia magnética y a partir de ahí se determinó que según rango etario y según población, tenés un determinado porcentaje de padecer hernia de disco, entre otro tipo de patologías. Entonces, sabemos que de por sí tener una hernia de disco es normal. Es normal, lo cual puede dar o no puede dar síntomas. La pregunta es, ¿cómo hago yo, en caso de tener una hernia de disco y en caso de estar asintomático, cómo hago para tratarla? Entonces, lo que estamos presentando en el video que ustedes van a ver de fondo es uno de los tratamientos más característicos y que más evidencia científica tiene. Ahí lo estamos viendo. Esto que estamos viendo en pantalla, que se llama flexión-distracción. Básicamente el paciente se ubica en una camilla que lo que va a hacer es traccionar con una determinada cantidad de kilos de fuerza y flexionarse, flectarse. Arriba y abajo. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que está ocurriendo es que el disco es sometido a presiones de características negativas que hacen que recuerden ustedes que la hernia de disco era salida del contenido intradiscal por fuera del disco. Entonces, esa presión negativa intradiscal lo que va a hacer es intentar inhibir lo que está ocurriendo dentro del disco, de forma tal que la compresión que genera en cualquiera de las estructuras, llámese nervio, que son las que captan un poco ese dolor, puedan ser liberadas y de esa forma el paciente encuentre alivio. Hablamos de esta muy buena cantidad de asintomáticos que descubrieron que se puede proyectar y que podemos llegar a tener según a qué edad cualquiera de los habitantes, según las posturas y este comportamiento social y hasta multicultural, hernia de disco. Pero por otro lado, lo bueno es seguir focalizando aquí terrenalmente cómo lo abordamos, qué hacemos, qué cosas me suceden, qué es parte de lo que vemos como tratamiento. Y también lo otro es cuáles son las cuestiones ya comprobadas como tratamiento. Es decir, acá hay material que avala que hay tratamientos que son muy buenos. Perfecto. El tratamiento, como el cuadro es multicausal, el tratamiento también lo es. Nosotros tenemos que determinar un montón de cosas que tienen que ver, no solamente con el cuadro de dolor que produce una hernia de disco, sino que además, digamos, con la función en general que tiene ese paciente. Nosotros preguntamos muchísimas cosas, desde cómo se siente hasta cómo duerme. Recordemos que lo charlamos en el tema sueño. El sueño es el momento en donde el organismo se repara y se resetea. Entonces, obviamente, una persona que no está descansando como corresponde va a ver su sintomatología de alguna forma alterada. Entonces, como vemos, la flexión-distracción es prácticamente el tratamiento de elección dentro de lo que es quiropráctica. Por supuesto, otro tipo de abordaje terapéutico, como puede ser la medicina, intentará hacerlo desde el punto de vista del fármaco. En casos más graves se producen bloqueos, es decir, otro tipo de procedimiento. Pero desde el punto de vista de la prevención, Eduardo, lo que también tiene muchísima evidencia científica es el entrenamiento de la fuerza. Es decir, someter el disco a cargas progresivas que hagan que se adapte y que esa persona pueda prepararse un poco más para el día a día, para su trabajo, etc. Repasemos para cerrar, desde casa, en cualquier situación, cómo aportamos para que el cuerpo esté mucho más cuidado, ligado a esto, no necesariamente hernia de disco, sino a nuestras posiciones ligadas a la columna. Yo veía recién en el gráfico que había hasta alguna marca de algún dolor por aquí, de algo que se genera aquí. Nuestra columna es el eje fundamental a la hora de trabajar, de andar. Hábitos saludables. ¿Cuáles? Bien. Primero, lo que repetíamos hace un ratito. Primero, fundamental, control del estrés, sueño, dieta, actividad física.
Y fundamentalmente quiero hacer hincapié en esto. Dentro de la actividad física usted puede elegir cualquier deporte el que más le gusta. Lo importante es, dentro de esto de la actividad física y dentro de un tratamiento, si se quiere, o autotratamiento a largo plazo, es de alguna forma la constancia. Es decir, la permanencia asegura que el hábito se haga exactamente, propio. el hábito de tener constancia y adherencia a lo que usted haya decidido hacer. Lo que más evidencia tiene hoy es el entrenamiento de la fuerza, es decir, apuntarse a un gimnasio y hacer ejercicios específicos para fortalecer lo que se llama core o zona media, entre otros grupos musculares. Cuando veamos la charla de músculos, vamos a entender que no solamente el músculo actúa en el lugar, sino que es un órgano que produce hormonas que actúan también a distancia. Entonces, el entrenamiento de la fuerza, esto que quede bien claro, es una de las terapias, digamos, disciplinas que más evidencia científica tienen. Agendamos entonces para la próxima el tema de los músculos, que será seguramente con algún trabajo para compartir en pantalla, y agradecemos tu participación para que, bueno, te sigas esmerando y en la próxima sigamos de esto, que me gusta remarcar, el ida y vuelta con la gente permite tener algún dato más. Muchas gracias, saludos.